את התיקון הנפש הזה, המזמורים האלה היו מיוחדים בנפש שלנו באחד הימים בשנה שעברה, בזמן כזה. זה הזמן לפני שנה. היינו ביום אחד בלילה של עוגמת נפש קשה מאוד, ובכינו לקדוש ברוך הוא בכי גדול. Y vamos a tratar de entender cuáles son los significados de estos textos, y vamos a tratar de ir más allá de lo literal. Vamos a tratar de profundizar un poquito. El shiur que comparto es un estudio que dio el maestro Javier Wolkoff, cabalista argentino, en base a los escritos de Rabbi Isaac Luria, mejor conocido como el Arizal, ¿ok? Vamos a ahondar un poquito en estas enseñanzas y vamos a aprender, Besrat Hashem, si el Eterno nos permite. Tenemos varios puntos en esta parashá. El primero es la ruta de Eretz Israel, cuando son liberados después de la 10ª plaga, que el faraón les pide que salgan, despojan al pueblo de Egipto de casi todas sus pertenencias, hablando en cuanto a lo que es el oro, las cosas que tienen valor. Después de que el pueblo sale de la tierra de Egipto, de repente al faraón se le ocurre que ya no le dan ganas de que el pueblo se vaya. Cambia de opinión. A continuación de esto, el Eterno manda al pueblo de Israel, o a la familia de Jacob, que ya es una familia bastante grande, que son como 3 millones de personas, a lo menos. Entran en pánico. Faraón toma sus carruajes, los mejores carruajes, y comienzan a perseguir al pueblo, y se encuentran entre la espada y la pared, porque enfrente se encuentra el Yam Suf, o el mar de juncos, mal conocido como el Mar Rojo, que de rojo no tiene nada. Rojo estaba el río, pero del Nilo, con la primera plaga. Después de esto, Moshe tranquiliza al pueblo y les dice que no teman, porque ese va a ser el último día en que ellos vean a los egipcios. Se parte el mar, los egipcios son ahogados, el pueblo comienza a entonar un canto dirigido por Miriam, la hermana mayor de Moshe. ¿Quién es mayor, Moshe o quién es mayor? Perdón, ¿Miriam o Aarón? Miriam. No, Aarón. ¿Sí? Después Miriam, después Moshe. Ok. El pueblo comienza a entonar un canto después de que ven que el mar se cierra. Ya a la mitad de la porción tenemos la sección en la cual tienen sed y llegan a Mara, en unas aguas que están amargas. El pueblo se comienza a quejar, comienzan a hacer enojar a Kadosh Baruj Hu. Se le dice a Moshe: toma este árbol, ponlo en el agua y van a poder beber de esa agua. Después tenemos el escenario en el cual entra el maná, que se dice que comen maná por ¿cuántos años? 40. Por 40. Después viene que se les dice que no van a salir a recoger maná todos los días, que el 6º día van a recoger ¿cuánto? Doble porción, porque ¿qué es lo que pasaba cuando recogían más? Se echaba a perder, y lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros en Shabbat queremos hacer lo que no se nos pide que hagamos, se nos echan a perder, echas a perder todo el trabajo de la semana. ¿Ok? Tienen sed, comienza a fluir agua de la piedra, ya casi al final de la porción.
Y la última escena es cuando son atacados por este personaje, el archienemigo del pueblo de Israel, el enemigo eterno del pueblo de Israel, que hay una mitzvah de acordarnos de él todos los días, cuando en el rezo de Shaharit en todas las mañanas al final, que se dice que hay que cumplir la mitzvah de recordar los 13 recuerdos, y entre ellos tenemos que mencionar, hay que recordar a Amalek y no olvidarnos de lo que nos hizo, porque atacó al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel estaba indefenso. ¿Ok? No sé si algunos vieron una publicación que hice en el transcurso de la semana en la página de Facebook. Escribí algo ahí interesante que compartió una persona de la cual aprendí, que dice que por qué, si el Eterno los iba resguardando con la nube de fuego de noche y la nube de día, ¿cómo es que Amalek atacó? Se dice que porque había una parte de los Bené Israel que hacían idolatría, y esa gente es a la cual se permitía que fueran atacados por Amalek. Y ahí hay una lección muy importante de esta persona que se llama, creo, Baruch Eleazar, el que hizo la publicación en Facebook. Dice, y de esto podemos aprender algo muy importante, que aunque nuestros hermanos lleguen a cometer este gran pecado de idolatría, Be'ezrat Hashem no permita que nosotros caigamos en esta transgresión. Dice, aún en eso, dice, Moshe comandó a Josué para que reuniera personas temerosas de Akadosh Baruj Hu, hombres fuertes y temerosos de Hashem, para que fueran en auxilio de sus hermanos. ¿Qué aprendemos de esto? Que aun cuando haya gente que cae por alguna transgresión a la Torah y se aleje y no esté la cobertura de Akadosh Baruj Hu, nosotros tenemos que ir en ayuda de ellos porque es nuestro deber. ¿Ok? Bueno, eso es a grandes rasgos la Parashá Beshalach, capítulo 13 del libro de Shemot. Estamos en el libro de Éxodo, versículo 17. Vamos a estudiar un poquito unos escritos, como les dije, que aprendí de este maestro Javier Wolkoff, que los compartió basados en el Ari, y vamos a hablar un poquito sobre el significado, qué es lo que significa que Israel fue liberado, más allá de el significado literal y la historia que ya casi todo el mundo conoce, aún gente que no tiene hay películas de eso. Okay, todo el mundo, aún secular, que no tiene una conexión espiritual con el Eterno, conoce esta historia porque es una historia muy tremenda. Se abre el mar y tú dices, oye, Dios hizo esto y aquello. Entonces hasta películas se han hecho de eso, pero vamos a ver qué significa más allá de una película y de lo que toda la gente conoce, en base a lo que hemos estado estudiando las últimas 2 semanas. Ahí en el capítulo 14, en el versículo 8, dice, y endureció Hashem el corazón del faraón, el rey de Egipto, y persiguió a los hijos de Israel, y los hijos de Israel salían con el brazo en alto. Hemos estudiado qué es lo que significa, quién es faraón, quién es Israel y qué representan para nosotros. ¿Quién dijimos que era faraón? ¿Alguien recuerda? Representa cuando el alma deja el cuerpo. Israel representa nuestra neshama, ¿ok? Y el faraón es el poder del conocimiento del árbol del bien y del mal, cuando afecta nuestras emociones que no están conectadas a un intelecto divino o a un intelecto puro, que sabemos quién es este intelecto, que es el que se le presentó a Moshe en la zarza,
que es el nombre de las 4 letras, Yod Kei Vav Kei, que es el nombre por el cual le dijo, a través de mí Israel va a ser liberado, porque no estamos hablando aquí de una liberación común, estamos hablando de algo que va más allá de los límites, algo que trasciende la realidad del ser humano, ¿ok? Entonces, ya tenemos estos códigos descifrados que hemos estado estudiando estas últimas 2 semanas. Entonces, tenemos a Israel que sale de la tierra de Egipto. ¿Qué significa esto? Que tenemos al alma cuando deja el cuerpo, cuando deja las emociones, que cuando nosotros vivimos en las emociones y tomamos y sentimos y actuamos basado en ellas, entonces nosotros tenemos a quien nos rige, no es Hashem, sino que es Faro, que es el faraón, ¿ok? Pero en el momento en el que dice aquí la Torah, dice, y los hijos de Israel salían con el brazo en alto, es cuando el alma deja el cuerpo, los poderes de la inclinación o del Yetzer Hará, ¿qué es lo que hacen inmediatamente cuando una persona trata de dejar este gobierno que lo tiene esclavizado? ¿Qué es lo que hacen estos poderes? Salen y persiguen a la persona inmediatamente, después de que la persona se ha liberado de un mal vicio o de una mala costumbre. Inmediatamente es como cuando, un ejemplo, la gente de repente de que vamos a ayunar, ¿y qué es lo que dice el cuerpo? No, hay que comer, es cuando más hambre nos da. ¿No es así? Es lo mismo. Israel es liberado, el alma es liberada del cuerpo, e inmediatamente, ¿qué es lo que pasa con el que era el amo de ese cuerpo? Inmediatamente va a perseguirlo, va a tratar de capturarlo. Faraón deja ir al pueblo de Israel y no pasaron ni 5 minutos cuando se arrepiente y le dice a su séquito, a su asamblea de gobernantes, y ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Por qué dejamos ir al pueblo de Israel? Entonces, quiere salir y alcanzar al pueblo de Israel. Entonces, estos poderes liderados por el Yetzer Hará, por el Satán o por el faraón, como quieras llamarle, tratan de dañar al alma, tratan de dañar a Israel. ¿Qué quiere decir que lo tratan de dañar? ¿O quién es el que lo trata de dañar? Es la propia mala inclinación de la persona, que se constituye como un ángel acusador. ¿Cómo que se constituye como un ángel acusador? El día en el que la persona muere, en el juicio final, viene un ángel que va a acusar a la persona en el tribunal. ¿Y quién es ese ángel? Él mismo. Es su inclinación a hacer lo malo. Va a decir, yo vengo a poner una denuncia en contra de esta alma, porque esta alma, cuando tenía un cuerpo, hizo esto, hizo aquello, y yo lo vi, y el juez le va a preguntar, ¿pero tú quién eres? Y el Yetzer Hará le va a contestar, yo soy un testigo que estuvo ahí, que vio todas las cosas que esta alma hizo mientras tenía un cuerpo y tenía vida en la tierra. Entonces es nuestro propio Yetzer Hará el que trata de salir a dañarnos y destruirnos. ¿Por qué? Porque no le diste a tu cuerpo la libertad que, si es que no se la diste, el Yetzer Hará, el día de que la persona fallece y que viene el juicio y se presenta ante el Creador, como se nos ha comentado, va a haber este personaje que va a venir y te va a acusar. Entonces este personaje siempre está tratando de hacerle daño a la persona, siempre lo está tratando de acusar, como lo que vemos en la historia de Job, que viene el Satán, el adversario, y acusa a Job, pero ¿quién es este si todo le das? A ver, quítale todo. ¿Y qué es lo que le dice según el Creador? Hazle lo que quieras, nomás no toques su vida. De ahí en fuera puedes hacer con él lo que quieras, y ya todos conocemos la historia.
Eso es lo que significa que los hijos de Israel salen de Egipto y que inmediatamente Faraón trata de alcanzarlos y trata otra vez de someterlos. Entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que pasa cuando el alma sale del cuerpo? Y no es que te mueras, no es que estoy hablando de que te mueras en realidad, sino que se trata, y son las palabras de nuestro maestro Rabbi Yehoshua, que lo que decía que teníamos que nacer de nuevo. Entonces, y es lo que pasa cuando estamos en la mikve. ¿Qué es lo que pasa? Estás en un estado de muerte y resurrección, ¿ok? Entonces, tenemos que morir, y eso es lo que sucede. El versículo 9, ahí a continuación, que dice: los persiguieron los egipcios y los alcanzaron mientras acampaban junto ¿a dónde? Junto al mar. Aquí como un código para el que quiera ahí. ¿A qué se refiere el mar? En el contexto de lo que estamos estudiando, dice el Ari, el mar significa lo que se conoce como el Geinom o el purgatorio. Ahorita vamos a explicar qué es esto. O también conocido como el río de fuego. ¿Cómo qué? El Geinom, el purgatorio o el río de fuego, ¿ok? Porque están enfrente de un mar, pero pues, se usa la metáfora de que es un río de fuego. Ahorita vamos a ver por qué dice esto el Ari. Y enseguida en el versículo 10 dice: y el faraón se acercó. Ya en base a lo que hemos dicho, el faraón se acercó, dice el Ari, dice, se refiere a cuando dice que el faraón se acercó. Aquí la Torá está tratando de decirnos, se refiere a cuando estos poderes o estos agentes toman el alma de la persona, cuando la alcanzan y se la entregan a los que van a infligir sufrimiento por las cosas que la persona hizo durante su vida. Porque ¿qué es lo que pasa? Tenemos al pueblo de Israel a orillas del mar y no saben qué hacer, están así de regresar. Y es lo mismo que pasa con la persona cuando sale es liberado en algún momento, pero la liberación no ocurre hasta que la persona cruza el mar. Ahí todavía estaba esta oportunidad de que, y muchos lo pensaron, ¿sabes qué, Moshe? Mejor hay que regresarnos porque si no Faraón nos va a alcanzar y nos va a matar a todos. Y es mejor ser esclavos y estar vivos que ser libres y estar muertos. Entonces eso es lo que pasa cuando la persona es liberada. Es lo que dice el Ari, dice, se refiere a cuando estos poderes toman el alma de la persona y se la entregan. Cuando la persona regresa a Egipto, es lo que va a ocurrir. Dice, se la entregan a los que van a infligir sufrimiento por las cosas que hizo durante su vida. Entonces, el castigo va a empeorar. Antes hacían, ¿qué es lo que? Hacían ladrillos. El faraón, cuando estaban las plagas, los mandó a conseguir la paja y ahora los va a traer de regreso y te va a ir peor. Y es lo que decía Mashiach, que cuando la persona limpiaba la casa, que decía, ten cuidado, porque 7 agentes o 7 demonios, como les quieras llamar, si limpias la casa y después vuelves, es como cuando tu hijo, digamos, se porta mal y le impones un castigo. Y él sabe que no tiene que hacer eso que le prohibiste porque lo va a afectar, pero tú lo haces por un bien. Pero ¿qué es lo que pasa? El humano cae en el error una y otra vez, entonces cuando vuelve a caer, ya no solamente lo vas a regañar, sino que ahora ya va a haber un castigo para que pueda aprender la lección a que ya no se tiene que ir de la casa. ¿Por qué? Porque en la casa el que manda eres tú. Es lo mismo que iba a pasar con lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Y ahora que olvídate que estamos hablando del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que representa el pueblo de Israel? Estamos hablando del alma de la persona. Cuando la persona intenta limpiar la casa, ¿y qué es lo que dice Rabbi Yehoshua? Limpias la casa, ¿y qué es lo que sucede a continuación? Ten cuidado de no ensuciarla, porque ciertamente
el faraón va a venir, estos agentes que tienen este poder, que es la inclinación del mal, van a regresar y van a ver la casa que está limpia y ciertamente se van a querer meter. Y de ti depende regresar a esa esclavitud. Y si los dejas meter, ya no solamente vas a tener a 3, 4 capataces, que eran los que te sometían cuando estabas haciendo ladrillo, sino que ahora van a ser 10 capataces. La esclavitud y la protección para que ahora el pueblo no se vaya va a ser mayor. ¿Y qué es lo que dice el Mashiach? Va a regresar con 7 espíritus peores que él. Y ya la próxima vez que quieras limpiar tu casa, va a ser muy difícil, ¿ok? El versículo 11 dice lo siguiente. Y dijeron a Moshe, ¿acaso no había tumbas en Egipto que nos trajiste a que muramos en el desierto? ¿Qué es esto que nos has hecho al sacarnos de Egipto? ¿Ok? Dice el Ari, cuando ahí en el versículo 11 tenemos la frase, para los que quieran ahí marcarla o algo, dice, y dijeron a Moshe. ¿Quién le dijo a Moshe? ¿Qué es lo que significa que le dijeron a Moshe? Dice el Ari, dice, el alma le dice a la inclinación al bien. Porque ¿quién le dijo? Israel. ¿Quién es Israel? La neshama de la persona. ¿Quién representa a Moshe? Moshe representa el Yetzer Hatob. ¿Ok? El alma le dice a la inclinación al bien. Tenemos ahí como una conversación. Estamos tratando de implantar esto a nosotros, ¿ok? El texto de la Torah, tratando de descifrarlo. Cuando dice que vieron al faraón que viene y ya lo tenían encima, dice, y le dijeron a Moshe, el pueblo de Israel le dice a Moshe, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir esto? Y el alma le dice a la inclinación al bien. ¿No había suficientes tumbas en Egipto que nos trajiste a morir en el desierto? Y eso es lo que pasa con el alma. Cuando recién te liberas de algo en lo que has estado trabajando, viene el faraón y viene la adversidad, la dificultad. ¿Y qué es lo que hacemos a la primera? En vez de decir, oye Moshe, ¿en qué te ayudamos? ¿O qué podemos hacer para mira, hay un mar, Moshe, ¿qué hacemos? Dinos, ¿qué hacemos? Y no, apenas viene la dificultad y la adversidad. ¿Para qué me convertí en Bené Israel? Sí. Mira, ahora ya ni amigos tengo. Y comienzan las quejas. Mira, antes yo tenía muchos amigos allá a donde asistía y aquí no se para ni una mosca. Antes yo era muy popular, tenía amigos, tenía fiesta, tenía aquello y tenía aquello. Y ahora que me he liberado de aquello que tenía sometida a mi carne, y ahora, como dice, y ahora ni las moscas se te acercan. ahora nadie me habla. Antes todo el día Sonaba el teléfono. sonaba el teléfono y ahora ya ni teléfono tengo. Ya ni va el seguro. El detalle que ahora pues se hablan para invitarte a comer carnita. Exacto, y si te hablan es para... El faraón quiere que regreses, ¿ok? Entonces, es lo que le dice el alma, se queja con el Yetzer Hatob. Esto es lo que querías. Antes yo estaba sometido en Egipto. Antes yo ya tenía un sufrimiento. Morí para poder tener vida. El cuerpo muere para que el alma pueda tener vida. Y ahora me sacas al desierto. Y a pesar de todo el sufrimiento que yo ya había tenido en ese cuerpo, cuando estaba encarnado en un cuerpo, mira lo que me has hecho. Ahora no tengo solamente un sufrimiento que ya había sufrido antes en el cuerpo, sino que ahora ya tengo un dolor interno también, porque ahora ya no soy cuerpo, ahora soy una neshama, soy un alma. Para eso me sacaste, Moshe. Y es lo que le dice el alma al Yetzer Hatob cuando la persona está tratando de enderezar su camino. Le dice, ya me mataron allá, ahora ya nací espiritualmente y aún en esta espiritualidad, mira todavía lo que estoy sufriendo. Todavía Faraón me sigue persiguiendo y no tengo paz. Las quejas comienzan, las quejas del alma continúan. Dice el Arizal,
en esta conversación entre el alma y el Yetzer Hatov, dice: ¿para eso me trajiste a este desierto? ¿Para que me castiguen aún después de muerto? ¿Ok? Porque estamos hablando de la primer muerte. Y esto se refiere, explica el Zohar, y el Arizal lo explica. Dice, cuando una persona muere que estaba muy apegada a la fisicalidad o a este mundo, dice, vienen ángeles, cuando la persona muere, vienen ángeles para separar a la neshama del cuerpo, cuando la persona está muy apegada a este mundo. Dice, para que el cuerpo pueda soltar al alma, para que el alma pueda ser purificada de ese deseo egoísta, de esa mala inclinación, de esa mala vida que estuvo viviendo, de esa adicción en la cual murió preso. Dice, tienen que descender unos ángeles, y suena chiste, pero dice que bajan unos ángeles y agarran al cuerpo a palos, ya cuando la persona está muerta, para que pueda dejar ir a la neshama. ¿Ok? Sí, le dan un montón. Entonces, el purgatorio o el Geinom, como lo que lo que comenté hace rato, aquí hay algo importante para que no pierdan el punto. El purgatorio es donde el alma es vengada. ¿Cómo que el purgatorio es el lugar donde el alma es vengada? Les dije que más adelante íbamos a ver qué es el purgatorio. Como por ejemplo, tú tienes un hijo y tu hijo se va de vacaciones al extranjero, va a un país a conocer, y pasan varias semanas, meses, no se comunica. Comienzas a investigar por qué mi hijo no se comunica, por qué mi hijo no ha regresado, y caes en cuenta de que te das cuenta de que tu hijo está trabajando en ese país y que lo tienen como esclavo. ¿Qué es lo que hace el papá inmediatamente? Se enoja, mueve todos los medios que están en su mano para regresar a su hijo, para sacarlo de esa esclavitud y para traerlo de ese país en el que se supone que iba de vacaciones. Regresa el hijo y lo que queda en el padre es este sentimiento de venganza, este sentimiento de enojo de que me las van a pagar. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Y es lo que dice aquí. El purgatorio es donde el alma es vengada. Y dice el Ari lo siguiente. El Ari, lo voy a parafrasear, que el sistema en el cual nosotros tenemos ¿cómo se puede decir? Donde el juicio, donde Elohim rige a la humanidad, la golpiza al cuerpo o el sufrimiento que el cuerpo recibe cuando está vivo, tiene que ver, dice el Arizal, con este artefacto de venganza que es el sistema se cobra con la persona. Porque, ¿qué es lo que dice el sistema? Yo te presté un cuerpo para que vivieras en libertad. Yo te presté un cuerpo para que lo elevaras a esferas espirituales y lo conectaras con la divinidad y pudieras saber, sentir y hacer lo que realmente significa vivir. Pero ¿qué es lo que has hecho con el cuerpo que te di? Lo has esclavizado. ¿Y qué es lo que pasa? Lo esclavizas, lo haces hacer cosas negativas, llenas este cuerpo de egoísmo, le das de comer lo que no debes, lo pones a trabajar más de lo que no debe de trabajar y lo convertiste en un artefacto o como en un inmueble para tu propio beneficio solamente, sin tratar de ver en realidad cuál es el propósito de ese cuerpo que te presté. Y ese es el castigo. Como dije, muere la persona y descienden estos ángeles
para que la Neshama sufra. Se le implementa un castigo, porque en realidad es difícil que nosotros podamos disasociar este concepto que tenemos entre alma y cuerpo, porque la mayoría de las personas piensa que nosotros somos un cuerpo, que yo soy este cuerpo, pero en realidad el cuerpo solamente es la carroza o el vehículo que a mí se me prestó para que mi Neshama se pudiera elevar y yo pudiera entender cuál es el propósito de mi vida en este mundo, cumplir mis tikkunim, hacer el trabajo debido, no solamente para mí, sino para los que me rodean, y que el mundo pueda tomar este camino de redención. Y la gente no entendemos eso. Pensamos que nosotros somos, como dicen vulgarmente, que somos un costal de huesos y carne, pero en realidad tú no eres un costal de huesos y carne. En realidad tú no eres el cuerpo. En realidad lo que tú eres la Neshama. Es esa voz interna con la que a veces estás en la noche y empiezas a platicar contigo mismo. Eso es lo que eres tú. ¿Ah? Sí, no es locura. Cuando la persona empieza como a meditar, a hablar consigo mismo, es porque la Neshama de alguna manera quiere despertar, porque solamente cuando la persona llega como a esos estados de meditación es cuando la persona estás meditando y tú no estás pensando en comer. ¿Por qué? Porque estás en un estado en el cual la Neshama se supone que está haciendo lo que se debe de hacer. ¿Ok? Entonces, en ese lugar, lo que se conoce como el purgatorio es donde el cuerpo y la inclinación al mal son golpeados. En ese lugar que se conoce como el purgatorio, que hoy en día se tiene una concepción muy mala de ese lugar. La gente no sabe que es, lo tienen como un lugar de que es el infierno y donde la gente sufre, y no es así. Sino que es donde el periodo de esclavitud que sufrió la persona es vengado. ¿Ok? ¿Cuándo ocurre este periodo de el purgatorio? Es como cuando tu niño está enfermo, ¿qué es lo que dices? Está enfermo del estómago, vamos a purgarlo. ¿Qué significa que lo vas a purgar? Que lo vas a meter al infierno. Que lo vas a limpiar. Que lo vas a limpiar. ¿Qué es lo que pasa cuando haces una purga? Es porque vas a arreglar ese objeto o esa persona. No quiere decir que lo vas a meter al infierno. Sí, no significa que va a estar en el infierno llorando y sufriendo. No, es un lugar, es un proceso en el cual va a haber una limpieza, y eso es lo que significa el mar de los juncos. Cuando Israel atraviesa, o la familia de Jacob atraviesa, es porque están en un proceso de que ya no van a ser Jacob, sino que ahora están en un proceso de que se van a convertir en Israel. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando atraviesan el mar rojo, el mar de juncos, esa es la purga del pueblo de Israel, porque va a haber una rectificación. ¿Ok? Una pregunta, esto del purgatorio, eso dice donde es purificada la Neshama, esto es solamente para los que caminaron en el camino de la Torah y de alguna manera no soltaron las malas inclinaciones o adicciones, X. ¿Eso se refiere a esto o en general? Los que están adentro tanto como los que están afuera. Existe por una simple razón, porque cuando allá afuera, los católicos en cierta manera, cuando alguna persona muere, ellos rezan que para que las almas sean sacadas del purgatorio. Nosotros aquí en la iglesia, en el Pentecostés o evangélicos, ellos no te aceptan el purgatorio. No existe para ellos esto del purgatorio. Porque no estamos diciendo que el purgatorio es un lugar en sí físico, literal, o que te mueres y es donde van a terminar los muertos. No, el purgatorio es un estado de conciencia en el cual a través la Neshama atraviesa, pero cuando estás vivo. Y si lo logras cruzar y logras salir de él, sales del purgatorio y te elevas a un nivel de conciencia más alto. Eso es. No cuando te mueres. No cuando te mueres. Esas son enseñanzas que están. Mira, te doy un ejemplo de un purgatorio que siempre hacemos cuando vienen las altas fiestas, cuando las santas convocaciones. Vamos a la mikve y atravesamos por un purgatorio. ¿Por qué? Porque nos limpiamos. Salimos de un estado de conciencia de que viene Pesaj, entonces tenemos que ir al río a purgarnos.
¿Sí entiendes? ¿Por qué? Porque vamos a entrar a un estado de conciencia nuevo. Y cada año que viene Pesaj, aprendemos más. Y nos estamos purgando constantemente. ¿Ok? Pero aquí estamos hablando de... es solamente una idea, ¿ok? Para que podamos... No es un lugar físico, me muero y ya. Lo que pasa es que sacan el lugar físico de la parábola de Abraham. Sí. Entonces, lamentablemente, pues de ahí vemos que piensan que es un lugar físico. Sí, ahora... no ven el trasfondo del mensaje, que lo que quiere transferir, que solamente es una... enseñanza. Es una enseñanza o una, ¿cómo se le dice? No quiere decir que hay un infierno y que Abraham está arriba y que los ricos están abajo. Tienes que entender cuál es la máxima para poder sacar la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza de esa parábola? De que mientras tengas vida y tengas la Torah y tengas a los profetas, aprovecha. Esa es la enseñanza de Abraham y Lázaro, ¿ok? Entonces, es lo mismo aquí. El versículo 12 dice lo siguiente: ¿acaso no es esto lo que te manifestamos en Egipto diciendo, déjanos y serviremos a Egipto? Pues preferimos servir a Egipto a que muramos en el desierto. Tú dices, oye, pero si ya habían salido, ya habían sido liberados y todavía se están quejando, ¿cómo es posible? Y todos decimos, oye, ¿esta gente qué pensaba? Pero este es un proceso a través del cual todos nosotros pasamos, aunque tú no lo puedas entender o no lo puedas ver. La persona, mientras está viva, piensa que sus deseos egoístas del cuerpo es algo bueno y no es algo malo. Lo que como, lo que veo, lo que siento, lo que hago, lo que pienso, lo que digo. A mí no me vas a venir a decir qué es lo que yo tengo que hacer. Tú no eres mi papá, o tú no eres mi esposo, o tú no eres... ¿Tú quién eres? Tú a mí no me vas a decir qué es lo que tengo que hacer, ni con quién puedo hablar y con quién no puedo hablar. Y decimos esas palabras, pero es el ego de la persona que está hablando. Y mientras la persona está viva, piensa que todo lo que piensa y dice y siente es algo bueno. ¿Por qué? Porque está en ese estado de conciencia que todavía no atraviesa el mar de... porque tiene a la adversidad enfrente, y como ve que es algo que no es algo que lo puede superar lógicamente o en la razón, Moshe, ¿para qué nos sacaste aquí? Para que muramos. Mira, aquí enfrente hay un mar. No traemos barcos ni salvavidas y menos sabemos nadar porque estuvimos de esclavos en Misraim 230 años y estamos tan cansados y tú nos vienes a traer. ¿Para qué, Moshe? Nos hubieras dejado allá en Egipto, y es lo que dicen. Allá te dijimos, Moshe, que nos dejaras en Egipto a servir al faraón. Y es lo que todos decimos cuando estamos en ese estado de recién libertad, pero todavía no viene la purga, apenas va a empezar y viene la dificultad. ¿Y qué es lo que hace la Neshama? ¿O qué es lo que hacemos? Nos empezamos a quejar. Oye, de haber sabido me hubiera quedado allá donde me reunía todos los domingos. Sí, esa es la primera crítica que sacamos a flote. ¿Por qué? Porque tu estado de conciencia no cambia. Porque la pared de agua está tan alta y todavía no se divide. ¿Por qué? Porque todavía no te purgas. Y apenas si te están dando el estomaquil con aceite que a mí mi mamá nos daba cuando estábamos malos del estómago, un vasito de esos de Alpura que ella guardaba y no tiraba de crema, siempre era el mismo vaso que ella guardaba. Le echaba su aceite y su polvito ese blanco que se llamaba estomaquil y sabía, y un ajo molido a rayos, y no nos gustaba. Y decía, a ver, ven para acá, tú necesitas una purga, así nos decía. Y decía, y no lo huelas, tómatelo. Y nos tapábamos la nariz y así, fondo, porque si lo olías, y mi hermano siempre lo olía, y antes de tomártelo ya estabas vomitando, porque sabía a rayos. Pero una vez que ya sabías cuál era el proceso, de que tienes que aventarte, porque si no, no vas a cruzar. Y lo mismo le pasaba al pueblo, ¿ok? Que el pueblo empieza a quejarse, ya no sabe qué hacer, se empieza a quejar delante de Hashem. Moshe también le empieza a decir a Hashem,
Y Hashem le dice a Moshe y al pueblo, ¿a mí qué me dices? Haz lo que tienes que hacer. Tómatelo todo, sin pensarlo. ¿Por qué? Porque la revelación que se te está dando no es algo natural. No es Elohim el que te está hablando. Es el nombre de las 4 letras. Es el Dios que trasciende lo que tus ojos ven. Tienes que hacer lo que no ves. Y entonces nos echábamos el estomaquil. Pero mira, para la noche andabas ya perfecto de tu estómago. Y le echaba limón también. Una cosa que no nos gustaba, pero la purga requiere de un sacrificio. ¿Ok? Entonces, mientras la persona está en el cuerpo y mientras está viva y tiene estos deseos egoístas, estas adicciones, la persona piensa que todo lo que hace, piensa y dice está bien. ¿Ok? Pero cuando los israelitas le dicen a Moshe más adelante que no tenían que comer y que según en Egipto ellos sí comían a manos llenas. ¿Era así que ellos comían a manos llenas en Egipto? Porque me imagino que los esclavos es nomás un pan y agua. Así como ellos decían que tenían ollas llenas de carne y no era así. Ellos no tenían ollas llenas de carne. Su imaginación. Era lo que anhelaban o lo que querían. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando la persona sales de un lugar cómodo y te viene la adversidad y ya como que tu cuerpo empieza, no que querías rezar, llevas 1 hora rezando y como que ya no te gustó y ya el cuerpo como que te empiezas a calambrar y oye, le exageras mucho, brother. O sea, era un rato nomás, nos vamos a empachar de tanto, era poquito. ¿Y qué es lo que hace la gente? Inmediatamente, como al cuerpo ya no le gusta, tenemos la tendencia a exagerar las cosas. Oye, te la pasas 4 horas sentado enfrente de un televisor, comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, y tu cuerpo irá como si nada. Ya la consecuencia viene después cuando vas al baño al otro día, pero mientras tu cuerpo no dice nada. Pero cuando haces algo para que tu cuerpo libere a tu alma, que es lo que hacemos o lo que se supone que se debe de hacer en Shabbat, el cuerpo te dice, oye, Shabbat es para descansar, papá. ¿Para qué vas a ir a Shabbat? Quédate en tu casa, no vayas, descansa. Trabajaste toda la semana bien duro, bien fuerte, para irte allá y estar con un libro que ni siquiera entiendes 2-3 horas y después ni breakdown para estudiar más y más y más algo que nadie en este lado del mundo conoce. Oye, cálmate. Y tú empiezas y le empiezas a creer al faraón o al satán. Dices, oye, yo no necesito nada de esto. Estamos en el país primermundista, nada me falta. Y es lo que tu cuerpo. ¿Qué te falta? Mi pregunta es, ¿qué te falta? Materialmente hablando. No te falta nada. Aquí no le falta nada a nadie, entre comillas. Pero eso es lo que el faraón te dice. No te falta nada. Pero eso es la percepción falsa que nos da Daat, que es la serpiente, que no es otra cosa, que es la serpiente que viene y te engaña y que te dice, muerde la manzana, no te va a pasar nada. Y no la creemos. ¿Ok? Entonces, cuando el alma es liberada del cuerpo, hablando literalmente, cuando una persona muere, pasan alrededor de 30 días para que el cuerpo pueda liberar al alma completamente. 30 días. Que es lo que se conoce como el periodo de Shloshim. Primero viene Shiva, que son los 7 días. 7 días que se dice que la persona tiene que estar en su casa, sentado en un banco más abajo de las mesas, porque están en un estado espiritual en el cual no está para... está prohibido que te afeites, está prohibido que hagas fiestas, está prohibido que... ¿te acuerdas como en Shtisel, los que están viendo la serie, que se muere la mamá de
Shulem y está con su hermano en la sala, pero están sentados como en unas sillas bien chiquitas y están casi en el piso. Ese es el periodo de Shiva, que son 7 días, y después de Shiva vienen otros 23 días, que es el complemento y que se conoce como el periodo de Shloshim, y son 30 días en base a que cuando Moshe murió también, que se dice que el pueblo hizo duelo por 30 días. Entonces de ahí se saca una enseñanza, y ese es el periodo en el cual el alma es liberada completamente del cuerpo. Por eso se dice que cuando Faraón persigue al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel cuando sale de Egipto, dice Larisa, dice, el Faraón ataca al pueblo de Israel con milicia, y milicia en hebreo es casi la misma palabra y es la misma connotación de Shloshim. Milicia se dice Slashi, que es la misma connotación y que significa 30. Es el mismo número, que quiere decir que mientras está ese periodo, dentro de los 30, mientras los 30 días no han pasado, todavía existe una posibilidad de que el cuerpo pueda hacer que el alma o que Israel se regrese. Porque es lo que quiere. No quiere que la Neshama sea libre. Quiere mantenerla en este mundo material y físico, que sea su esclavo a toda costa. Dice, voy a leer algo que en base a este versículo 12, el alma sujeta al cuerpo, tenemos esta plática, cuando el alma todavía no es liberada del cuerpo. Dice el Arizal, voy a leerlo. Dice, yo te pedí que me dejaras en Egipto, no te pedí morir. Para mí era mejor estar en el cuerpo, era mejor estar sometido a la inclinación al mal del mundo físico, puesto que allí no tengo que sufrir lo que estoy sufriendo ahora. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando la persona recién muere, que es lo que pasó con el pueblo o la familia de Jacob, recién muere a esa esclavitud y está en este proceso de liberación, hasta ahora la Neshama se da cuenta de que todo lo que había estado haciendo antes pensaba que era bueno. Comía esto, veía esto, hacía aquello, andaba con esta persona, me metía con esta persona, y la persona pensaba que era algo bueno, pensaba que hacía todas las cosas bien. Pero ¿qué es lo que pasa después de que viene esta liberación? ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo? El cuerpo comienza a sufrir. ¿Por qué? Porque vienen las consecuencias de las acciones que la persona realizó cuando todavía vivía en el cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? ¿Quieres dejar una adicción? ¿Quieres dejar una mala costumbre, una mala amistad? ¿Quieres adentrarte a lo espiritual? Vienen las consecuencias. Tu cuerpo te empieza a reclamar y no te gusta. Y tú dices, me hubiera quedado antes como estaba. Me hubiera quedado con esa amistad. Me hubiera quedado con esa relación. Y culpas a Hashem de lo que te pasa. Dices, ¿sabes qué? No, mejor me regreso. La pregunta es, esa relación, esa amistad, ese grupo con el que te juntabas antes, nosotros siempre nos tenemos que preguntar, todas las cosas que vamos a hacer, ¿en realidad me liberan o me hacen más esclavo? Ahora, no estamos hablando de ti como un ser encarnado en huesos, y estamos hablando de ti, de quien realmente está hoy aquí en Shabbat, que no es el cuerpo, sino que es la Neshama, tu alma. Cuando tomas una decisión, porque sabemos que cuando la persona toma una decisión basada en el cuerpo, sabemos que nosotros estamos en Seirampim. Seirampim en el árbol de la vida son las emociones, y cuando tú tomas decisiones basadas en tus emociones, sabemos que Faraón es el que te está guiando. Pero la pregunta es, cuando yo uno el nombre de las 4 letras Yod Kei Vav Hei y me conecto a estos intelectos puros y tomo decisiones en base a lo que Hashem quiere para mí,
La pregunta es, para saber si lo que voy a hacer me conviene o no, hablándole a tu Neshama, ¿esto me va a hacer más libre o me está esclavizando más? Entonces, tú solo te respondes, si no es una es la otra. Entonces, de ahí es donde yo puedo diferenciar si a donde voy está bien o si a donde me estoy regresando está mal, o viceversa. ¿Ok? Y dice el Arizal, dice, sin embargo, para la persona, para un sadik, dice, todo lo opuesto es cierto. ¿Qué es lo que busca un sadikim? Esto lo vemos en las palabras de Rab Shaul, un texto que todo el mundo casi conoce, pero que casi nadie entiende, que dice, porque para mí el vivir es Mashiach y el morir es ganancia. ¿Qué es lo que hace un sadikim? Dice el Arizal, un sadikim en realidad desea morir, pero no de morirse de que se va a suicidar, no, sino en el contexto de lo que estamos hablando, de lo que estamos aprendiendo. Dice, no ve la hora de que la muerte lo alcance. Y dice el Zohar, en la última generación, que es esta generación que estamos viviendo ahorita, dice, la gente que estudia la Torah, la gente que busca conectarse con la espiritualidad, que se mete a las profundidades de las letras hebreas, dice, esta última generación que en realidad está tratando de despertar y de elevar su conciencia a las esferas espirituales más altas, dice, esta generación última tiene el mismo nivel espiritual que los sadikim de los tiempos del Talmud. Es lo que dice el Ari. ¿Qué quiere decir? ¿Que en el tiempo del Talmud era fácil ser sadik? No, porque hoy en día alguien que trata de buscar las cosas del Eterno y conectarse y aferrarse a la Torah, ¿por qué de alguna manera el Ari dice que se oye fácil decir que la gente de esta generación que estamos viviendo hoy en día tienen esos niveles espirituales tan altos? ¿Sabes por qué? Porque en esos tiempos no se tenía el mundo que tenemos hoy en día. Un mundo bombardeado por la mercadotecnia, por la publicidad, que cualquier tele que yo prendo, cualquier celular que yo abro, cualquier aparato electrónico, dispositivo, ¿qué es lo que hay? Está plagado de, valga la redundancia, de plagas. Todo lo que vemos, todo lo que hacemos, a donde mando a mis hijos a la escuela, los vecinos de mis hijos, mis vecinos, mi trabajo, donde quiera, vivimos en un mundo que no la tiene fácil el sadik, que trata de, casi que tienes que ir como los caballos, tapado y a tientas. ¿Por qué? Porque a donde voltees está este mundo que lo único que trata es de que no cruces el Yam Suf, de que te quedes y que te ahogues con el faraón, porque a la larga es lo que va a pasar. Porque ¿qué es lo que se nos enseña en este texto que dice? Porque ni una yud pasará. Dice, el mundo pasará, pero mis palabras no pasarán. La palabra y la Torah del Eterno es eterna. Así es. ¿Me podrías repetir sobre lo que dice Shaul o era todo esto junto? Sí. Sí, el texto que dice Rab Shaul, dice, porque para mí el vivir es Mashiach. O sea, ¿para qué vivimos? ¿Qué es lo que hizo Mashiach? Mashiach vino a despertar un estado de conciencia a los Bene Israel que se encontraban en la diáspora. Aquellos que no teníamos relación ni son ni ton en las naciones, ¿qué esperanza teníamos nosotros? Ninguna. Viene Mashiach, sus méritos alcanzan a todas las naciones del mundo, ya no solamente al judío ni al griego, dice Pablo, sino a todos. Y aquel que quiera bien puede entrar. ¿Y qué es lo que? Filipenses 1:21. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la persona entiende los méritos de Mashiach y su conciencia despierta? Se da cuenta de estas cosas. El verdadero sadikim ve este mundo y no se siente cómodo. Se da cuenta de que este mundo es algo falso. No quiere decir que no lo puedes disfrutar, sí lo puedes disfrutar, pero la esencia de este mundo, en realidad lo que vemos hoy en día, una persona que está conectada con las esferas superiores, ves a una mujer vestida de tal manera, o ves una tienda o un carro y dices, oye, todo esto no es real. ¿Cómo no?
Vivimos en un tiempo en el cual todo está sobrevalorado. Vienen modas, pasan modas, gente viene, pasa y no dura nada. La persona que tiene fama cuando apenas está surgiendo y ya está el otro. Está la nueva tendencia, el nuevo estilo de música. Lo que pasa con los teléfonos. Te compras uno de los 6 meses ya necesitas. Exactamente, y es lo que el mundo te vende. Estos teléfonos inteligentes que en realidad los que debieran ser inteligentes son los que los compran. Porque si en realidad nosotros nos pusiéramos a pensar, no puedes ni tocar el aparato porque ya está la pantalla estrellada y de aquí a que juntas el dinero otra vez. Pero que es lo que nos vende el sistema. Y nosotros por tener o estar a la vanguardia con la sociedad, o los tenis más caros que salieron, o la ropa de marca, o el coche último modelo, y qué es lo que te pintan en la orilla de la carretera, porque este coche es el que te hará sentir verdaderamente libre, y la persona se lo cree y dice, si no tengo ese carro, y va al banco y se endeuda y es esclavo de una deuda que la persona tiene que trabajar no uno sino 2 trabajos, y ya no ve a sus hijos, no ve a su familia, pierde el Shabbat, pierde todo. ¿Y dónde está la libertad que te traía ese carro? No hay libertad tal como te la pinta el mundo. Te pinta una libertad en el momento, porque el mundo no es otra cosa que el adversario, el Satán, y créeme que es un buen administrador. Te da placer, pero es como el banco. Te da préstamos, pero te cobra intereses. Te da el placer por un momento, estrenas el carro, pero yo sé que la persona no tiene para pagarlo y al mes van y le quitan el carro. Y el crédito se lo arruina, o tal vez puede estar pagando el carro, pero lo tiene de esclavo y la persona vive en el carro, porque ya no tiene para pagar la renta del departamento. ¿Y cuando ya no tiene que comerlo? ¿Qué hace? Y cuando no tiene que comer, decía mi mamá, ahí le das una mordida al carro. Ok. Dice el versículo 13. Y dijo Moshe al pueblo, no teman, permanezcan erguidos y vean la salvación de Hashem que les hará hoy, porque así como han visto a Egipto hoy, no volverán a verlos nunca más. Entonces tenemos en el versículo 13 la primera parte. Vamos a ir por partes. Pero Moshe dijo, no teman. ¿Quién es Moshe? Dijimos, el Yetzer Hatov, la inclinación al bien. Es como estas películas que vemos, que hay un diablo y un ángel. ¿Ok? Entonces de un lado tenemos a Moshe y del otro lado tenemos al Satán, que es como los entrenadores o el coach del alma y del cuerpo. Entonces, pero Moshe dijo, no teman. El Yetzer Hatov le dice al alma, ¿sabes qué? No tengas miedo, no te amedrentes. Cuando te estás liberando de algún vicio, de algún tipo de esclavitud del cual estás saliendo, ¿qué es lo que le dice Moshe o el Yetzer Hatov a la Neshama? Mira, esta purga por la que estás pasando, o esta adversidad por la que estás pasando, no es un castigo. Tienes que entender que no es un castigo, ¿ok? Es por tu propio bien. Si no te purgas, al rato te va a dar diarrea y te vas a deshidratar y vas a terminar en el hospital, ¿ok? El purgatorio, como dice Larry, no es otra cosa, como dijimos hace rato, no es otra cosa que un proceso por el cual todas las personas tienen que pasar. ¿Ok? Y este es el proceso por el cual la neshama de la persona pasa para quedar en un estado de sadik. Quedar una persona, y es la enseñanza que tenemos, que es lo que pasa con el pueblo de Israel, que se dice que en el momento en el que cruzaron el Mar Rojo o el Yam Suf, también fue como que si hubieran hecho tevilá, se limpiaron. ¿Ok? El que pasa por el purgatorio y no lo pasa, Se queda, se ahoga.
se mueren. Sí, imagínate. Por ejemplo, cuando los viciosos, ¿verdad?, tienen su vicio y se rehabilitan, su purgatorio, pero después caen peor porque muchos la sobredosis y se mueren. ¿Podría ser también? Entonces quiere decir que nunca cruzaron. ¿Por qué? Porque el faraón a veces es tan inteligente que te dice, sabes que ya eres libre, pero no es verdad. Tú sabes que no es verdad. ¿Por qué? Porque vuelves a caer. Pero por eso esta sefirá de Da'at en el árbol de la vida se incluye y no se incluye. ¿Por qué? Porque es una línea muy delgada entre la inteligencia divina y la inteligencia que no proviene de Akadosh Baruj Hu. La inteligencia que proviene de Akadosh Baruj Hu es la que realmente te saca de ese vicio. Y no vuelves. Y te pueden poner una botella de alcohol y servirte una copa y tomártela. Porque ¿qué es lo que pasa con la mayoría de los que salen de rehabilitación hablando del alcoholismo? 15 años sin tomar. Y no puedes ponerle una copa porque está temblando. Y se la toma y se acabó. Vuelve. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona en realidad nunca se... Porque ¿qué es lo que dice? No, es que eso a mí me afecta. ¿Cómo que te afecta? ¿Estás diciendo que el Creador hizo cosas para nuestro mal? No. El mal es el que nosotros creamos. El convertir las cosas que Hashem nos da para nuestra alegría, para nuestro beneficio, convertirlas en algo malo. Es lo que hacemos. ¿Y por qué? Porque nosotros le creemos al faraón. El vino fue creado ¿para qué? Para alegrar el corazón del hombre. Entonces una persona que en realidad conecta con Akadosh Baruj Hu y no con el faraón, y fue alcohólico y entiende estos intelectos puros y se conecta con ellos, la persona se puede tomar una copa y no pasa nada. ¿Por qué? Porque hubo una libertad genuina. ¿Okay? Hasta en Purim te dice que puedes beber, pero solo hasta que se alegre tu corazón. Uh-huh. Ahí más para adelante, ¿no? Porque entonces ya empiezan a salir los secretos. Sí. Entonces si crees que van a salir los secretos, como dice el hermano Franco, que dice este rabino Amnon Yitzhak, pues para no arriesgarme, para olvidarme, mejor me voy a dormir. Porque ese es el objetivo, tomar para olvidarte de este personaje. Entonces dice Amnon Yitzhak, pues, más fácil, voy y me duermo y no me acuerdo ni de nadie. Okay. Entonces le dice el Yetzer Hatov al alma, le dice Moshe a Israel, pasar por el purgatorio es algo positivo. Necesitamos pasar por el mar rojo. ¿Ok? No es algo malo. No es de que te vas a aventar al agua y te vas a ahogar porque no sabes nadar. Es que espérate, no te quejes. Ahí viene... Espérate, ¿qué es lo que dice Hashem? Vean bien a los egipcios porque lo que estoy a punto de hacer el día de hoy es algo que no van a volver a ver, y a ellos que los ven, despídanse de una vez. ¿Ok? Entonces, de aquí es donde viene que las palabras del Ari, cuando dice que el purgatorio es como un río de fuego, ¿ok? Y es la alusión a cruzar el Yan Suf, cruzar el purgatorio, es eso, ¿ok? Que el alma sale de Egipto, que es Israel, y tiene que cruzar el mar de juncos, y lo cruzaron, ¿ok? Si es valiente la Neshama. Hay muchos Neshamot que salen de Egipto, pero se quedan a medio camino. ¿Ok? No quiere decir que hay muchos a los que el faraón los alcanza, que no quieren, no creen en el nombre del Eterno. Eso es lo que hemos estado diciendo. Eso significa cuando se nos enseña que nosotros vamos a conocer el nombre del Eterno. No es saber el nombre de las 4 letras y pronunciarlo y decir ya lo conozco, no. Es estar conectados realmente. Es de que yo conozco el nombre del Eterno y sé que este Elohim al que yo sirvo
trasciende las cosas que aún en la lógica no tienen sentido para mí. ¿Por qué? Porque Él es un Elohim que trasciende todos los universos y todos los mundos. Él no se encuentra en el mundo de la emanación, Él se encuentra en el Ein Sof, en el infinito. Él no tiene límites. Él tuvo que poner límites para que nosotros pudiéramos existir. Dentro de su capacidad ilimitada, tuvo que salirse de sí mismo para que nosotros pudiéramos tener cabida en Él. ¿Ok? Entonces, el hecho de que estés en el proceso de liberación no significa que ya hayas cruzado el Yam Suf, ¿ok? Solamente los que son valientes y que no se quejan y cruzan realmente, que le creen al nombre de las 4 letras, a este Elohim, a Hashem, es los que van a cruzar esa limpieza, ¿ok? Y dice ahí en el 13, ¿qué es lo que le dice Moshe al pueblo? No teman, permanezcan erguidos, permanezcan firmes y observen lo que Él hará por ustedes hoy. Y cuando se refiere a Él, aquí es donde se aparece en la Torah el nombre de las 4 letras, ¿ok? Entonces, mediante el proceso de purificación del Yam Suf o del purgatorio, va a ocurrir un milagro que trasciende este mundo natural. Que todo lo que no pudiste hacer cuando estabas vivo, cuando estabas en la carne, que era limpiar la impureza del alma que te había tocado, porque se dice que el pueblo, la familia de Jacob, descendió hasta el nivel número 49 de impureza mientras estaban de esclavos en Misraim. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa cuando ellos comienzan a atravesar el Yam Suf? Se dice que ellos quedan limpios de todas estas impurezas. ¿Ok? Puesto que los egipcios que ves hoy no los volverás a ver nunca más. Es decir, toda la negatividad que te causó, todos los males que viviste en tu vida, nunca más los vas a volver a ver. Y esto es precisamente lo que ocurre cuando una persona sale de Egipto. No es de que, como que quiero volver a la tentación o... No, lo dejaste y se acabó, ya no te vuelve a ocurrir. Porque en realidad cruzaste el mar ya se cerró, ya no hay que voy para atrás, ya no hay vuelta de hoja. ¿Ok? Hay que entender el proceso cada vez que uno se libera de cierto nivel de esclavitud. No es de que sales de la esclavitud una vez y ya. Hay personas que tienen esclavitud en varios niveles de su vida. No es una esclavitud que, ya pasó Pesaj y ya soy libre, que es lo que se supone que debería de ser. Pero cada uno sabe cuáles son sus tikkunim. Hay algunos que tienen más tikkunim que otros y que hay más trabajo que se tiene que hacer. Entonces, hay 10 niveles que afligen al ego, o más niveles, y que afligen a la conciencia, que es Dad, el árbol de la conciencia del bien y del mal. Y llega un momento en el que la persona, cuando trabaja tanto y golpea tanto al ego, llega un momento en el que el faraón dice, ¿sabes qué? Ya, basta. Esta persona está esforzándose tanto y se ha vuelto tan fuerte, me doy cuenta de que no es una persona débil. Va a llegar un punto en el que el faraón le va a decir a la persona, ¿sabes qué? Ya, vete. Vuélvete un sadik y que Hashem te haga sadik y haz lo que tengas que hacer en el mundo. ¿Por qué? Porque el adversario, el Satán, el faraón, como dijimos, haz de cuenta que es un administrador del banco. Él administra el banco. Él administra Seirampin, la Sefirot. Ese es su negocio. Y una vez que las personas, porque casi la mayoría del mundo, todos estamos conectados. Y cuando nosotros vivimos en la carne, todos los dat de todas las personas están conectados. ¿Por qué? Porque no tenemos un nivel de conciencia que piense con la cabeza, que piense con binah,
que piensa con Jokma y Keter. Entonces, como todos estamos conectados y no entendemos esta esfera y no estamos conectados con ellas, hasta cierto punto el adversario es administrador de todas las personas, los tiene bajo su régimen, en Seirampim, los domina en base a sus emociones. Entonces, cuando una persona comienza a despertar y comienza a romper ese caparazón, esa clipa, el administrador, el Satán se da cuenta, dice, oye, esta persona me está comenzando a dar problemas. Como que se está dando cuenta de que los intereses que le estoy cobrando ya no le conviene, como que se está dando cuenta de que los estamos engañando, de que esa emoción que les brindamos por un momento a cambio de un interés de 5, 10 años, 20 años, la deuda que quieras, como que la persona ya está empezando a pensar con la cabeza y no con los pies. ¿Y qué es lo que pasa con el faraón? Administra estas clipot, estas cáscaras en las cuales las personas viven, Gesed, Geburah, Tiferet, y les hace creer en Gesed a la persona que es muy buena, pero solamente una careta. La persona es buena cuando le conviene, y le da esa limpieza de conciencia en ese momento cuando ve a la persona en la calle pidiendo dinero, y por darle $1 tú piensas que estás conectado con la sefirá de Gesed, y Faraón te hace pensar que eres una buena persona y que das de acá, y no es en la realidad, es otra completamente. Y te tiene el Faraón en esa sefirá de edad, te tiene amarrado completamente porque tú piensas que estás bien. Pero cuando la persona comienza a romper ese caparazón, comienza a golpear la clipa, ¿qué es lo que pasa con el faraón? Este Satán, que no es otra cosa que es una persona, hay una inteligencia detrás de Seirampim que sabe y conoce a las personas, como el dicho, el diablo, ¿cómo dice el dicho? Es por... Más sabe el diablo. Que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Por qué por viejo? Porque ya de tanto y tanto conoce perfectamente al ser humano. Y cuando hay una persona que comienza a despertar y que comienza a salir de Seirampim y se comienza a conectar con las esferas superiores y se da cuenta de que esta persona comienza a golpear y golpear tan fuerte, ¿qué es lo que hace esta inteligencia o este faraón? Se da cuenta que la energía que está gastando en tratar de mantener a esta persona como esclavo ya es mucha. Ya no le conviene estar gastando su tiempo ni sus recursos en una persona que ya su conciencia ha despertado y que de tanto y tanto que está tratando de dejar esa esclavitud, dice, ¿sabes qué? Mejor lo dejo que se vaya y que se vuelva un sadik y que reciba la luz del Ein Sof. Prefiero perder a ese y mejor me quedo con estos 10, 20, 200 que tengo como esclavos. Mejor gasto mi energía en esas clipot para que estas personas se queden de esclavos. ¿Y qué es lo que hace a la larga de tanto y tanto y tanto? Esa persona que comienza a despertar de tanto y tanto que cuando tú quieres dejar un vicio, que te das cuenta de que qué es lo que está pasando realmente, a la larga te va a soltar. Y es lo que hizo, y es lo que no hizo el faraón. ¿Qué es lo que no hizo? Quiso enfrentar a Moshe y agarrarlo cara a cara, y no se dio cuenta de qué tan poderoso era Moshe, porque el que estaba detrás de Moshe no era otra cosa sino que Yod-Kei Vav-Kei, que no solamente gastó sus recursos de él ni su tiempo, sino que gastó todos sus recursos y toda la energía de todo su reino. ¿Y qué es lo que pasa con una persona cuando golpea y golpea y por fin se logra liberar? No solamente se libera a sí mismo, sino que comienza a liberar a los que están a su alrededor. Es como en las Olimpiadas. Yo una vez escuchaba esta historia de esta carrera de los 100 metros,
había un récord, no sé cuál sea el récord hoy en día. ¿En cuánto se corre esta carrera? Son 10 segundos. Algo así. 10 segundos. Menos de 10 segundos. Bueno, vamos a decir que el récord en ese tiempo era 9 segundos. Y que todo mundo hacía más. Nadie podía romper el récord. Y se dice que llegó una persona que nadie conocía. Llegaron las Olimpiadas y este personaje de repente rompió el récord y no lo rompió por poquito, lo rompió por mucho. ¿Qué es lo que pasó en las siguientes Olimpiadas? Dice que todos los demás concursantes comenzaron a romper el récord que este personaje había roto y ahora todos empezaban a rozar el récord del récord que se había roto. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Esta persona de alguna manera liberó ese estado o esa mentalidad que tenían los corredores de que el hombre más veloz sobre la faz de la tierra era 9 segundos en la carrera de los 100 metros. Viene este tipo y corre la carrera de 100 metros no en 8, sino en 7 segundos. Las Olimpiadas que ocurren 4 años después, ya todos los récords se registran dentro de los 7 segundos. Entonces la pregunta es, ¿por qué nadie había podido romper ese récord de los 9 segundos? ¿Por qué? Porque hubo un atrevido que dijo, yo no voy a tratar de romper el récord de los 9 segundos. Yo voy a tratar de romper mi propio récord. Y es lo que hizo Moshe. Una vez que se enfrentó al faraón y logró esa libertad, ¿qué es lo que hizo? No solamente fue una conciencia independiente, sino que se volvió colectivo. No solamente liberó a 10, 20, sino que liberó a millones y millones de personas de ese estado de conciencia que estaban bajo la esclavitud del faraón. Así es. ¿Ok? Y eso es lo que pasa. Entonces, ¿ya cuánto tiempo llevo? 1 hora 20 minutos. ¿Cuánto? 1 hora 20 minutos. Tenemos que llegar a ese estado de conciencia en el cual nosotros tenemos que cruzar el mar de juncos. Y tienes que saber ya de entrada que en el momento en el que tú logres ser libre y comiences a vivir en verdadera libertad, recuerda qué es lo que ocurre al final de esta porción. Siempre va a venir la duda. Siempre va a venir Amalek. Amalek tiene un valor en la gematría de 240. El mismo valor que la palabra duda, que es Safek. Ahora que soy libre, ahora que me divorcié, ahora qué voy a hacer solo, ¿cómo le voy a hacer? Ok, ya renuncié a ese trabajo que no me gusta, porque entendí que me está afectando de una manera negativa. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a venir la duda que te va a decir, oye, ¿y ahora cómo vas a pagar la renta? ¿Ahora cómo le vas a hacer? Una vez que comienzas a liberarte y a tomar decisiones basadas en lo que el Eterno quiere para ti, créeme que lo siguiente, después de que te hayas limpiado y todo, no creas que las cosas van a quedar ahí. Va a venir Amalek, va a venir la duda y vas a comenzar a cuestionarte. Así es, eso es muy bueno. Entonces, nosotros tenemos que pensar que la inclinación al bien, cuando nosotros tomamos las decisiones, tenemos que hacerlas basadas en el conocimiento de la Torá. Y tenemos el respaldo de Akadosh Baruj Hu, ¿ok? Porque la inclinación al mal es algo reactivo, no es algo de que tú dices, este día voy a pensar en ser egoísta. Eres egoísta automáticamente. No piensas en contestarle mal a tu papá o a tu mamá o a tu esposa. Es algo que te sale. Por eso es lo que se dice, mira las cosas malas cómo las aprende bien rápido. No es que las aprendas rápido, están en ti, sino que es algo que está en ti, es algo que tienes automático. Pero para hacer las cosas bien no es tan fácil. ¿Por qué? Porque en realidad cuando la persona que dicen, mira, nadie le enseña lo malo, mira, pero ya lo hace. ¿Sabes por qué? Porque estamos enfrascados en un sistema que se llama Daat, que es faraón. Y cuando tú crías a tus hijos o fuiste criados bajo ese sistema, tú traes eso en tu naturaleza, porque en realidad el faraón no es otra cosa
que la naturaleza del hombre, ¿qué es? ¿Qué es lo que dijo el Eterno? Porque no, mi espíritu no contenderá con el hombre, porque él desde que llega a esta tierra, su tendencia para conmigo es siempre hacer lo malo. ¿Por qué? Porque la gente se rige basados en lo que el faraón dice y no en pensar las cosas con la cabeza. Espero que hayamos aprendido algo. ¿Alguien tiene una Brit Hadashah? Y ya termino. Ahí está. Quiero que alguien lea 1 de Juan 4:17 al 21. Y con esto vamos a cerrar. Porque créeme que la duda va a venir. Amalek te va a atacar. Y estamos ahorita en este tiempo en el cual la energía que podemos recibir es una energía de liberación y tenemos que aprovecharla. Porque estamos en estas parashot, como dice Hasidut, tenemos que aprender a vivir con el tiempo. Y viene Pesaj, y si no aprovechamos la energía que se nos está brindando ahorita y lo que Hashem quiere para nosotros, ciertamente nos vamos a quedar encerrados en Egipto. Y bien puedes salir tú de la esclavitud y vas a decir, porque van a venir las adversidades y tú vas a decir, oye, pero si yo hice lo correcto, ¿ok? ¿Por qué me están pasando estas cosas? No tienes que dudar, tienes que saber que el Eterno pelea por ti, como dijo, estos egipcios hoy los ven y es la última vez que los ven, mírenlos bien, ¿ok? Nuestro trabajo no es luchar por tener una vida mejor aquí y ahora en este mundo, ¿ok? Primera de Juan 4:17. Nuestro trabajo es unir el nombre del Eterno, es conocer el nombre del Eterno, que lo que siento sea igual que lo que pienso y que lo que hago sea igual que lo que siento, o sea, que todas las cosas que yo haga concuerden, que no se contradigan lo que digo con lo que hago, ni lo que hago con lo que digo, ¿ok? A mí nadie me tiene que venir a decir qué es lo que tengo que sentir, qué es lo que tengo que pensar, qué es lo que tengo que hacer. Eso lo hace una persona que es esclava del faraón. El faraón te dice a qué hora te tienes que levantar, a qué hora tienes que pensar, sentir y hacer y comer. No, cuando nosotros somos libres, Hashem nos ha dado el verdadero libre albedrío, entonces la persona tiene ese poder. Entonces conocer el nombre del Eterno es eso. Y la clave es no tener miedo. No tener miedo ante la adversidad. ¿Y qué es no tener miedo? No tener miedo significa amar. Porque nosotros pensamos que la antítesis de amor es odio. Pero no es así. La antítesis en realidad de lo que es el amor es el temor, es el miedo. Esas son las dos puntas del espectro, no hay más. El amor y el miedo. ¿Ok? Entonces, si haces el trabajo correctamente, y como dice la parashá, como dice el Eterno cuando llega el Shabbat, dice, si hacen y cumplen mis estatutos como yo les digo y como yo les ordeno, y no tienes temor, no tienes que preocuparte. Yo voy a abrir el mar y no hay para más. Y Primera de Juan 4:17 dice, y en esto se ha consumado su amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues tal como Él es, también así somos nosotros en este mundo. Hasta el 21. Dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor proviene de la desconfianza, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que nosotros amamos al Eterno porque Él nos amó primero. Pero si alguno dice, yo amo al Eterno, pero odia a su hermano, el tal es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar al Eterno a quien no ha visto? Y este es el mandamiento que hemos recibido de Él. Todo el que ama al Eterno, también ame a su hermano. Amén. Okay. Y en eso es lo que dice Mashiach. Aquí se resume toda la Torah. Todos Sajamín dicen eso. Ok. Amén. Entonces, Eso es. no tengamos temor, porque si tenemos temor, no se abre el mar. No se abre el mar. Entonces tenemos que tener siempre sentimiento de empatía,
de que todos somos uno, porque cuando yo busco mi independencia, ¿sabes qué es ser independiente? Es ser esclavo del sistema. Aquellos que se la juegan al llanero solitario, es el faraón engañándote de que tú puedes solo hacer todo. O sea, no necesitas de tu hermano. No es así. Entonces, cuando tú tienes amor, todas las puertas se abren. El mar se abren, te conectas con el mundo de Bria, Atzilut, Keter, y la luz viene por sí sola, y eso es lo que significa estar conectado con Hashem, con Akadosh Baruj Hu. Bueno, espero que hayamos aprendido algo, que el Eterno nos ayude a aprovechar este tiempo de liberación en el cual estamos en esta semana. Se aproxima Pesaj, y que tengan un buen Shabbat. Shabbat Shalom. Termina con la braja. Ya lo había dicho, ¿no?